Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:28. 4 especies en peligro de extinción se están reintroduciendo en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, un entorno, ya saben, que goza de la máxima protección ambiental de España y que en eso también se incluyen quienes viven en su entorno. Vamos a conocer cuáles han sido esas especies reintroducidas, cuál ha sido el procedimiento, cómo es y bueno, pues todos los detalles con Luis del Olmo, que es director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Luis del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de charlar unos minutos. Siempre que nos escapamos un poquito al Parque Nacional Sierra de Guadarrama es un privilegio, porque decimos, es un entorno increíble, que eso sí, necesita protección. El parque en sí cuenta con la máxima protección ambiental de España, ¿no? Bueno, el régimen de lo que es un parque nacional es un régimen bastante duro, en el sentido de limitar cualquier afección que pueda perturbar los equilibrios y los procesos biológicos que se encuentran protegidos dentro de ese parque. Si bien es verdad que el Parque Nacional también delimita con una serie de transición o de influencia socioeconómica, pues para hacer una protección gradual, de tal manera que lo que hay en el centro es lo que cuenta con más conservación, y después las áreas periféricas, bueno, pues le dan una protección menor para hacer factible pues actividades deportivas o actividades culturales o de desarrollo socioeconómico de los municipios, ¿no? Pero vamos, sí es verdad que en lo que es el corazón del parque es la mayor protección de España. Y en el corazón del parque viven algunas especies pues que corren ese riesgo de extinción, ¿no? En concreto, 4 se están trabajando con ellas. Exacto. Son diferentes categorías en las que se encuentran esas 4 especies. Hay una que no está en peligro, que es el caso de la pelirroja, otra que la damos por extinguida y vamos a ver si la recuperamos, y otras 2 que se encuentran en situación importante de riesgo, que son las 2 anfibios, que es el sapo partero y la ranita ibérica, ¿no? Sí. Son diferentes acciones las que se hacen con cada una de las especies. Fundamentalmente con las 2 anfibios lo que se viene trabajando no es tan novedoso, ya lo hemos contado en alguna ocasión. Lo que pasa es que, bueno, el que no sea novedoso no significa que el proyecto no sea cada vez más importante, claro. porque va adquiriendo cada vez más relevancia. Fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con ejemplares en estado larvario, lo que popularmente conocemos por renacuajos, tanto del sapo partero como de la ranita, al objeto de proceder a su cría en cautividad en el parque, en el centro de investigación, en unas cubetas y en unos acuarios específicamente diseñados para ellos, de tal manera que pasen el estado larvario de renacuajo y cuando se van a metamorfosear o ya son una pequeña ranita, un pequeño batracio, los llevamos a los puntos naturales de crecimiento donde la especie se encuentra, en el entorno de las lagunas de Peñalara, en el entorno de los arroyos tributarios al río Lozoya, en toda la cuenca alta del Valle del Lozoya, al objeto de que puedan seguir evolucionando, y evitamos en ese periodo larvario que puedan contagiarse con un hongo muy negativo para los anfibios, que está aniquilando muchas poblaciones en el conjunto de Europa, ¿no? Es decir, por decirlo así, ese momento crítico que es cuando es larva y adulto va a pasar a metamorfosearse, evitamos que se encuentren en estado natural, porque es ahí donde pueden adquirir en ese estado larvario el hongo, ¿no? Sí. Y los tenemos en cría cautividad para tenerles al margen de ese hongo tan nefasto, ¿no? Con lo cual, cada año pues son 100, 200 ejemplares de una y otra especie los que vamos obteniendo en el estado de naturaleza y los conseguimos desarrollar para soltarlos nuevamente en esos puntos, habiendo superado ese periodo crítico, ¿no? Y bueno, pues eso está consiguiendo recuperar esas poblaciones. Bueno, háganse una idea. El sapo partero, que además es la especie más vulnerable del Parque Nacional, por esa quitridiomicosis, que es el hongo al que hacía referencia. Lo has dicho bien. Despacio, pero bien. Desde el año 2008, en el año 2008 quedaban menos de un centenar de ejemplares adultos en el parque. Y, por ejemplo, se han liberado durante este pasado mes de agosto 75 ejemplares adultos y 1000 ejemplares de fase larvaria. Es decir, desde el año 2008 se ha conseguido mucho, ¿no? Efectivamente, hombre, hay que tener en cuenta que estos animalitos, bueno, pues sus niveles de procreación son altos, pero también sus niveles de mortalidad también son altos, es decir, tienen muchas crías, tienen muchos ejemplares para reponer año a año cada vez que crían, pero también es verdad que sobre él predan pues aves o serpientes, etcétera, ¿no? Es decir, tienen mucha tasa de natalidad, pero también tienen mucha tasa de mortalidad. No es como
como un águila real, que puede tener un pollo, 2 pollos, 3 pollos, ¿no? O como un zorro que puede tener 5, 6, 7 cachorros. En el caso de los anfibios, los reptiles, bueno, pues tienen una tasa de natalidad bastante más alta, pero porque tienen también mucha tasa de mortalidad. Y claro, año a año, pues un grano hace granero, ¿no? Como se dice el refrán castellano, ¿no? Pero ayuda al compañero. Es decir, año a año conseguimos que se incorporen, gracias al Centro de Investigación del Parque Nacional, que se encuentra en el municipio de Rascafría, y gracias a los investigadores que nos contamos allí, pues nuevas generaciones de estos anfibios sin pasar por ese periodo crítico. Y bueno, pues tanto la rana ibérica como el sapo partero, que es un sapo, como saben sus oyentes, pues muy muy singular, porque el macho transporta los huevos hasta que eclosionan los renacuajos y todas las noches se acercan a las charcas, humedecen la puesta y la llevan entrelazada en las patas traseras, por eso viene el nombre de partero. Qué curioso. Bueno, pues sí, porque todos los demás lo que hacen las hembras es, una vez que tienen los huevos, los depositan en los estanques y los machos los fertilizan, ¿no? A través de un amplexus, pues la hembra pone los huevos y el macho los fertiliza con su esperma y queda la bolsa de huevos en el fondo del estanque, del arroyito, hasta que se metamorfosean. En el caso del sapo partero no, es el sapo el que va con los huevos ya fecundados, que se los ha trasladado la hembra, y va a los estanques, a las charcas, todas las noches a humedecerlos para que no se pierdan esa humedad que necesitan para que luego eclosionen y ya se queden en ese estanque o en esa charca, ¿no? Totalmente concienciado con la igualdad de género, así que solo por eso merece bueno, está muy bien visto, que trabajemos. Este análisis no me había dado cuenta yo, pues muy bien visto, sí, señor. Pues oye, solo por eso merece que sigamos adelante con este programa, que no desaparezca ese sapo partero, ni esa rana patilarga o rana ibérica, que además, sí. que además es una ranita pequeña, parda, sí, que se da en el sistema central ibérico fundamentalmente. y que además son propia de la indicadores, península ¿no? ibérica. Dicen, de la salud del Bueno, territorio también. efectivamente, hombre, yo creo que todo lo que veamos en el campo, propio del campo, pues son indicadores. ¿Qué ocurre? En el caso de los anfibios, los biotopos de montaña se ven afectados por la falta de precipitaciones en los años de sequía, bien por posibles cambios en el clima, o por posibles cambios de ciclo, y entonces al ser unos animales que dependen de los ciclos hidrológicos, pues son los primeros en manifestar los cambios, ¿no? No es lo mismo especies terrestres que no necesitan del agua, hombre, del agua necesitamos todos, pero no en ese volumen para reproducirse. Entonces, por eso hablamos de que son especies muy indicadoras tanto de los cambios a mal como a bien, porque sí es verdad que son especies que cuando tenemos años climatológicamente hablando muy húmedos, con muchas precipitaciones, pues son especies que se vienen arriba. ¿Por qué? Pues porque los estanques no se secan, porque sus puestas pueden salir, ¿eh? Entonces se habla de que son especies bioindicadoras, porque como es verdad que los cambios climáticos, el cambio climático parece que afecta más a la disminución de precipitaciones, ¿no? Ya la sequedad de los ecosistemas, ¿no? Bueno, pues decimos son los primeros eso, ¿no? dañados. Y tiene razón, ¿no? El planteamiento es muy lógico, ¿no? Entonces, teniendo muchos anfibios sabemos que las cosas van bien. Que las cosas van bien. Y teniendo al desmán ibérico también. Yo lo de sapo, la rana, muy bien. Lo del desmán ya me ha descolocado. Bueno, eso es más complicado de conocer y de explicar. El desmán de los Pirineos es un pequeño mamífero insectívoro, en tamaño para entenderlos entre nuestros oyentes, como un ratoncito de campo, muy pequeño, pero no es un roedor, es un mamífero insectívoro, tiene más que ver con el topo, para entendernos, ¿no? Es más primo hermano del topo, o del musgaño también, que del ratoncito. Y es una especie que está ligada a las cuencas altas de los ríos, en las zonas muy limpias, de arroyos muy limpios, y bueno, pues el desmán en sí, que se encuentra en las cabeceras de todos los ríos ibéricos, o que se encontraba, en el caso de nuestra Sierra de Guadarrama, ha desaparecido y no se le encuentra. Parece ser que pudo afectarle las colonias de bisones europeos que escaparon o se soltaron por animalistas que piensan que hacen un favor y hacen todo lo contrario, de las granjas. Esos bisones han podido depredar y terminar con él. Nosotros lo que estamos haciendo a través de los técnicos, de la dirección del parque, del equipo investigador del parque, es participar en un inminente proyecto LIFE, que es un proyecto que financia la Unión Europea sobre este ejemplar, y estamos estudiando, se está trabajando en la posibilidad de incorporar, traslocar una población que estaría afectada en la provincia de Zamora por unas actuaciones que se vienen desarrollando allí,
y coger algún ejemplar, algún grupo familiar de desmán de los Pirineos, traerlos a nuestro parque nacional y generando una especie de bypass dentro de una arteria acuática, de un arroyo, de un río, en el entorno del Lozoya, pues ver si podríamos hacerle como una especie de madriguera, de ura, de guarida, para evitar la afección de los bisones y poderle observar y hacerles un seguimiento, a la vez que se está trabajando en la búsqueda de ejemplares propios de aquí. No ha dado todavía positivo, es muy posible que haya desaparecido y se están poniendo están dando los primeros pasos para que a la vuelta de unos años, bueno, pues a lo mejor podamos disponer ya de una población introducida, pero siendo genéticamente la propia del centro peninsular ibérico, ¿no? Y ese sería nuestro trabajo con el desmán. Y son 4 las especies, las decíamos al principio: el sapo, la rana, este desmán y la perdiz roja. Es el último de esas 4 especies que vamos a hablar hoy. Sí, en el caso de la perdiz, a diferencia de los 3 anteriores, la perdiz no está en ningún catálogo de especies protegidas. Lo que pasa es que es verdad que siendo una especie que ha tenido en determinadas etapas del pasado, no muy tardío, aprovechamientos intensivos cinegéticos, pues es verdad que se ha cruzado con especies procedentes de núcleos de granja o con alguna otra especie como la chúcar o perdigriega. Y en determinadas zonas del solar ibérico, pues su pureza genética ha descendido. Sin embargo, en la Sierra de Guadarrama no es una zona de uso intensivo, de repoblaciones, que se hayan hecho repoblaciones o malas repoblaciones, porque repoblaciones que se hacen bien son positivas, pero entonces en la Sierra de Guadarrama lo que hemos detectado es que la perdiz roja es muy pura, genéticamente es una perdiz que es la nuestra, la de toda la vida, que no se ha alterado con otros ejemplares de granjas, y de lo que se trata es de detectar, de contabilizar y de hacer un muestreo del número de bandos que podemos disponer en toda esa zona de la Sierra de Guadarrama y establecer a través del Instituto de Recursos Cinegéticos de Castilla-La Mancha, del IREC, algunas líneas de actuación para garantizar su supervivencia. ¿Por qué? Pues porque la Sierra de Guadarrama pues no tiene ahora toda la riqueza que se generaba en torno a los huertos y en torno a los cultivos de montaña y en torno al cereal que las gentes del lugar en su época se plantaban, con lo cual el monte ha tomado a la sierra y la perdiz roja, bueno, pues por decirlo de alguna manera, pues su hábitat ha ido cambiando. Eso es una cosa que tenemos que entender, que a veces el hombre no hace nada malo para que cambien las cosas, sencillamente cambian las costumbres, la gente deja de cultivar el campo y todo eso desaparece en determinados biotopos que van en perjuicio de determinadas especies que están ligadas a los cultivos, ¿no? Ese es un poco lo que le ha pasado a la perdiz roja. En cualquier caso, la nuestra hay poca, pero de buena calidad. Y se están contabilizando los bandos, recogiendo plumas, heces de las perdices que hay por la Sierra de Guadarrama para este proyecto de consolidación de esas especies, que desde luego de esa especie, de la perdiz roja, que es muy pura en nuestra sierra. Pues le deseamos la mayor de las suertes a estas 4 especies, que en algunos casos en peligro de extinción, en distinto nivel, incluso esa desaparición del desmán ibérico, gracias a estos proyectos de la Comunidad de Madrid, que nos ha encantado conocer de mano del director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es Luis del Olmo, a quien le agradecemos estos minutos en el que nos haya compartido con nosotros esa importante labor y ese trabajo, que me parece de lo más llamativo que se hace en el Parque Nacional para que no solamente quede ese parque, sino todo lo que vive en él pueda continuar también adelante. Así que gracias por haber estado con nosotros y haber compartido con nosotros los proyectos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros también. Un saludo. Y buenas tardes a todos. Gracias, hasta pronto.